Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Carlos Bravo, un distinguido amigo que acaba de recuperarse de una larga convalecencia del COVID, nos acompaña ahorita. Estamos con mucho gusto de verlo repuesto. Y tenemos acumulado un montón de cosas que hemos querido conversar a lo largo de estas semanas, de estos meses inclusive. Hasta que estés disponible, Carlos, bienvenido y qué gusto verte repuesto. Hola, mi estimado Pedro, para mí tú sabes que es un altísimo honor conversar contigo, sobre todo pues porque yo me nutro de tu gran conocimiento, de tu gran cultura general y no se diga específica en los temas económicos, así que creo que es un gran honor para cualquier persona que se sienta frente a ti para conversar. ¿Y qué Muchas mejor? gracias. Me vas a ¿Y qué matar mejor andar en del- ciertos temas en los que podemos desarrollar con la amplitud, ¿no? que un programa como el tuyo nos facilita? Pues mira, yo creo que si es que no nos mata el gobierno, me vas a matar a mí de la vergüenza. Así es que muchas gracias por esas inmerecidas palabras. Yo creo que es muy importante que tu perspectiva específica, tanto como abogado como en tu trabajo profesional, que has hecho seguimientos a la oligarquía y a este proceso de descomposición del país. Yo quisiera conversar un poquito de esto. Sí, hay un ataque, pero es un asalto en verdad programado en contra de cada rincón, de cada aspecto de la institucionalidad ecuatoriana, la constitución, las leyes, las instituciones, el concepto mismo de democracia, el concepto mismo de honestidad. Han sido totalmente subvertidas desde los intereses más protervos de un sector de la oligarquía. Ahora vuelven a aparecer. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, decía Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Ya se Claro. veía venir el hecho de que los Isaías no solamente venían por el vuelto, sino por la venganza. Aparece Charlie Pareja Cordero como un personaje fundamental detrás de los chantajes, detrás de los fake news, detrás inclusive de esta situación tan terrible de los videos porno fabricados en contra de las mujeres que osan levantar la voz, ¿no? Así es que yo quisiera un poco que nos cuentes una trayectoria, un recuento que perfile cómo se ha venido comportando este sector de la oligarquía ecuatoriana a lo largo de estas últimas décadas. Muy bien, Pedro. Mira, tú en tan pocas palabras trazas un marco, pero magistral para poder desarrollar un tema en este Ecuador de hoy en el que nos han despojado hasta de la luz. Te comentaba que yo tuve Y que ya venir mismo del internet también. y también del internet. Me enteré ahora que parece que hay un problema ahí con el cable submarino, pero bueno, mira, he venido realmente a saltos y brincos desde mi oficina para atender esta entrevista desde mi casa, donde he podido tener luz. El generador de mi oficina colapsó, así que tuve que venir volando. Te decía, mi estimado Pedro, que en este Ecuador de hoy, que nos han despojado hasta de la luz, se está cumpliendo lo que decía José Saramago. Llegará el día que la inteligencia sea despreciada y la estupidez sea adorada. A eso hemos llegado. Después ya obviamente podemos intercalar lo que tú conoces muy bien sobre el Deep State y todo lo demás, que vale la pena incluirle en todo este tipo de conversaciones porque ahí está presente. O tal vez lo que decía ese sociólogo húngaro, Karl Mannheim, que tú les debes haber leído seguramente en ese mundo irónico, cuando él decía que todo está organizado racionalmente al servicio del absurdo. Eso es lo que nos pasa hoy. Eso es lo que nos pasa hoy y básicamente con la institucionalidad. Mira, yo te cuento mi caso. Yo ya piso cerca de 40 años juzgados en el Ecuador. Realmente esa ha sido mi profesión de vida desde cuando me gradué en el colegio. Pues yo ya iba a practicar, iba a los juzgados y he venido conociendo cómo se ha ido desarrollando, cómo se ha ido desenvolviendo la actividad judicial. Pero llego a esta época, ya te digo, más de 40 años, en que realmente estoy asqueado, mi querido Pedro. Ya me da, perdóneme la audiencia, tu culta audiencia, estoy asqueado y me repugna ir a los tribunales, cosa que no pasaba antes. Y claro,
Bueno, así nos toca, esa es la profesión que al menos yo escogí. Y he visto cómo se ha ido desinstitucionalizando el país. ¿Y qué es la institucionalidad? No es otra cosa que esa característica fundamental de cualquier Estado de derecho. Y no se diga del Ecuador, que además es un Estado de derechos. Pero todo eso, se lo ha ido, pues yo te digo, de una u otra manera desmantelando, ¿no es cierto? Se ha ido perdiendo inclusive ese respeto del conglomerado para las autoridades, porque en realidad tenemos unas autoridades que no merecen respeto, independientemente de que cualquier ser humano merece respeto, pero quienes nos gobiernan están o han estado en esta posición realmente de ir haciendo solo sus negocios, de ver sus intereses, pero el pueblo siempre a un lado, siempre a un lado. Esto, mira, No solamente es un desprecio en contra de la gente, sino con saña, ¿no? Es así un nivel de venganza, de vendetta en contra de la población, de una población que en algún momento osó aspirar a una vida un poco mejor, ¿no? Mira, pero es que todo esto que venimos viendo tiene trascendencia ya de siglos, pues. Acuérdate del contrato social de Jacobo Rousseau, 1762, inclusive antes de la Revolución Francesa, cuando, cuando ya se obtuvieron en realidad esos derechos, ¿no? El derecho del hombre, el derecho del ciudadano, el derecho del ciudadano. eh, Esos derechos a la seguridad, a la vida, en fin, a la libertad. Pero todo esto ahora se trastoca con lo que tú dices, un desprecio absolutamente al pobre, al más menesteroso. No les importa nada, sino únicamente ir con las uñas a agarrar todo y no importa cuánto les dure, pero ahí hacen su agosto siempre, mi querido Pedro. Entonces, yo creo que esa desinstitucionalización que vivimos hoy ha sido muy grave, nunca como hoy, y llegamos a un momento que me gustaría imbricarlo, que son estos famosos chats de Fernando Villavicencio, Claro. unos chats en los que se ve cómo trataba o cómo se trataban con la máxima autoridad de la fiscalía, por ejemplo. Claro, oye, cosas que durante años uno, por ejemplo, venía sospechando, lo venía denunciando, lo venía planteando como hipótesis, así en distintos niveles, y que la gente se reía y me decían, mis amigos, me decían, eso es teoría de la conspiración, no seas exagerado, así no son las cosas, no puede ser. Bueno, ahora aparece, pero como en la peor de las pesadillas, ¿no? Lo que sugieren, lo que están implicando esos chats, ¿no es cierto? No solamente de parte de Villavicencio, sino también de sus interlocutores. Es verdaderamente la cloaca de la política ecuatoriana, ¿no? El verdadero trasfondo de la política ecuatoriana se va llevando desde los peores instintos, desde las más bajas pasiones. Exactamente, Pedro, tú lo dices muy bien. Mira, efectivamente nos decían así, no es así, exageras, pero esto era en realidad un secreto a voces que de alguna manera se vienen a comprobar con estos chats. Pero en Ahora, estos chats, yo creo que das un poco de sugerencias muy importantes al plantear a estas referencias tanto de Rousseau como de Mannheim en torno al funcionamiento de la política, al funcionamiento de la ideología, pero también a una crisis civilizatoria, o sea, de lo que podría ser el deber ser del contrato social. Pasamos a otra situación en la que más bien es del absurdo, ¿no? La racionalidad del absurdo, esta racionalidad formal que esconde o que encierra una irracionalidad sustancial, ¿no es cierto?, que es ineludible. Yo creo que es muy importante el entender, entonces mencionabas el deep state, entender en términos no de una anécdota, no de un chisme, no de una filtración, sino de la estructura de poder. Y mencionabas el tema del deep state, ¿no? Aquí habían teóricos como Pulanzás, por ejemplo, que hablaba del tema del bloque de poder, es decir, algo así para nuestra audiencia
que de pronto está desprevenida ahorita, ¿no es cierto? Una especie de la mesa, ¿quiénes están invitados a la mesa, al banquete del poder? ¿Quiénes son los que manejan los verdaderos hilos del poder, más allá de las elecciones, más allá de las estructuras democráticas, de lo que aparece en la televisión, de lo que aparece en el escenario, a veces en el circo de la política? Entonces, dentro de este banquete, ¿no es cierto? Siempre está uno a la cabecera. Pero también hay alguien, este de la cabecera, ¿no es cierto? Es el que normalmente es dueño de la mesa, dueño del cuarto y el que les manda a los saloneros. El problema es que eso es el deep state, eso es el estado profundo que ahora está revelándose con el tema de los chats de Villavicencio y también con otras, porque también estuvo lo de Aliaga, ¿no? Han habido una cantidad de filtraciones aquí involucradas que al menos vienen desde el tema de León de Troya, ¿no? Porque eso no es un tema aquí específico, es toda una serie de revelaciones que descarnadamente ponen la situación, la estructura real de la política en términos de lo que sería alguien hablaba de la lumpenburguesía, ¿no? André Gunderfang hablaba de la lumpenburguesía, que es la responsable de nuestro lumpen subdesarrollo. Entonces yo creo que es muy importante tratar de ubicar estas distintas fracciones de la oligarquía, porque también hay que ubicar, ¿no es cierto?, más allá de que uno pueda tener su corazoncito a la izquierda, el hecho de que hay distintos sectores de la oligarquía, es decir, dentro de la oligarquía tuviste un Clemente Yerobi, por ejemplo. Tuviste un Carlos Julio Arosemena Tola, un Carlos Julio Arosemena Monroy, un Galo Plaza, ¿no? Es decir, yo no estoy diciendo que sean la octava maravilla, pero no cabe duda de que hay una cualidad humana que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahorita, ¿no? Es decir, hasta en términos empresariales, te diría yo, no sé, pues Pedro Escordero por último fue empresario, ¿no? Fue gerente, pero ¿quién decía yo en alguna entrevista, quién en su sano juicio, ¿no es cierto?, de los empresarios, de los capitalistas, va a contratar a uno de los que está en el gabinete o al propio presidente de la República como gerentes? O sea, Obvio, no hay obvio, forma. no hay Entonces, más forma. allá del tema humano, olvídate del socialismo, olvídate de los ideales de Rousseau, olvídate de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad, olvídate de la humanidad, olvídate de la solidaridad, ya, olvídate de todo. Desde la perspectiva del business, estamos en Justo, una situación sin precedentes en la historia, un proceso sistemático de destrucción que más bien yo creo que apunta a entender que lo que hacen es deliberado, ¿no? Es decir, no es solamente torpeza, o si es una torpeza programada, es una torpeza planificada para destruir las instituciones democráticas del país, para destruir el Estado desde adentro, como lo ha dicho abiertamente Milei, pero que corresponde a un sector específico de la oligarquía contra el cual tú has estado en momentos decisivos a lo largo de muchas décadas, ¿no es cierto?, dando la pelea en favor de los intereses de la nación. Cuéntanos un poquito qué ha pasado, ¿no?, con este grupo de la oligarquía, sobre todo guayaquileña, vinculado al Filambanco, vinculado a ciertos sectores de la banca en general, que han tenido un proyecto antinacional y antipopular desde hace muchísimo tiempo. sí, mi estimado Pedro, mira lo que tú tan acertadamente dices, yo lo comprimo en ese mundo irónico de Karl Mannheim. Ahí está lo que tú dices. Y el Deep State, que no es sino un estado cloaca en el estado oficial, digamos, con los paralelismos que se manejan para los intereses de uno y para los intereses de otro, pero que van juntos, van paralelos. Entonces, mira, hay frases trilladas también, ¿no? Como quienes no han aprendido de la historia están condenados a repetirla. Pero así mismo es, pues. Mira, yo voy a empezar con el tema que tú planteas en este momento y que lo conozco porque lo he vivido y porque he actuado en ese tema. Voy a empezar con un librito que estaba revisándolo que se llama El caso Astra. El caso Astra mira el paralelismo de esa época, te estoy hablando década de los 80, finales de la década de los 80, con lo que aparece en los chats de Villavicencio ahora. Mira, en el capítulo 1.4 de este libro, por ejemplo, aparece el fax de Roberto Isaías. Posiblemente la juventud de hoy ni siquiera sepa lo que es un fax,
pero era el mecanismo de Bien, bien que comunicación. me acuerdo que estamos hablando con jóvenes que son los que alguna vez tienen la gentileza de vernos. Solamente déjame poner una nota al pie de página. Astra es uno de los ingenios azucareros más importantes que ha tenido el país, más pequeños sin duda que aquellos que son de propiedad de la familia Noboa, pero muy importante sobre todo por la lucha sindical que se dio allí. En los años 70, a finales, en los estertores ya de la dictadura militar, del triunvirato, hubo una masacre en contra de los trabajadores de Astra, que había sido una empresa de un sector privado, pero que fue nacionalizado por el gobierno, el último gobierno de Velasco Ibarra, para salvarles de la quiebra, para beneficiar a los propietarios, no necesariamente a favor de los intereses populares o de los intereses de un Estado benefactor, de un Estado planificador, sino para salvar de la ruina a una familia específica de la oligarquía ecuatoriana. Este, en lugar de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, se exacerbaron las condiciones de represión, sobre todo indígenas, indígenas que venían de la sierra, de la provincia del Cañar, y finalmente un reclamo porque solamente se cumpla el código laboral acabó en una masacre. Nunca se sabrá el número real de víctimas, porque muchos de ellos eran gente tan pobre que llegaba y se iba por las mismas, digamos, trabajaba en condiciones muy precarias, habitaba en condiciones muy precarias, ni siquiera hay registro de cuántos fueron asesinados y arrojados a los canales de allí. Bueno, de esta situación terminó en un proceso de privatización que creo que es en el marco en el cual vamos a conversar ahorita. Solamente acabo esa pie de página. Correcto, correcto, Pedro. Y te me adelantaste, pero magistralmente, porque ya me has quitado algo de lo que iba a decir, tú ya lo has dicho ahora. Y yo entro desde cuando ya se privatizó y para complementar lo que tú acabas de decir, de un plumazo y de entrada, Roberto Isaías despidió a 3.500 afreros, los dejó en la calle. ¿Y quiénes son los afreros? Sino los trabajadores más humildes, ¿no? Que iban enriqueciendo ese emporio que era este ingenio Astra. Entonces, retomo el tema para decir y colegir lo que está sucediendo ahora con los chats que han aparecido de Villavicencio, que no es nuevo, la historia se vuelve a repetir después de 40 años, mi estimado Pedro. Mira, sentencia que Roberto Isaías tuvo en su poder antes de ser notificado el fallo, antes de ser notificado el fallo. Ahora vemos que en los chats de Villavicencio, la fiscal general le decía a Villavicencio 2-1, más o menos como un score de fútbol, 2-1, dos votos a favor y uno en contra. Ella ya sabía antes la resolución. Así se han venido manejando. Cosa por si acaso para nuestros jóvenes estudiantes, sobre todo que nos ven, que es ilegal, ¿no? Es decir, nadie debería saber la decisión de los jueces hasta que ellos no la promulguen. Nadie, Y absolutamente peor el nadie. caso de la fiscal, y peor el caso de la fiscal porque era parte comprometida del juicio. Es decir, sería que hubo un sesgo, no solamente que hay prevaricato, sino que hay un sesgo a favor de una de las partes en el juicio cuando se supone que los jueces Claro. deberían ser imparciales. Para concluir solo con esta parte del ingenio y cómo Roberto Isaías se hizo de ese ingenio, es una cosa, pero realmente aberrante, mi estimado Pedro, y para tu digna audiencia. Es un caso en que Roberto Isaías demandó dos veces por el mismo asunto con unos pagarés prescritos y en una sentencia de tercera instancia no le dieron la razón. Ahí se había terminado el juicio. Pero con la audacia que les caracteriza a estos alquimistas del derecho, que ya lo vamos a ver también, porque estos convierten las sentencias en oro y plata, son unos verdaderos alquimistas. Y vamos a ver quién lo decía eso. Con una sentencia de tercera instancia, como perdió el juicio, no tuvo ningún empacho y volvió a demandar, exactamente con los mismos pagarés prescritos, que además habían desaparecido, nunca aparecieron, ahí forjaron unos pagarés, O sea, y en una cuarta instancia que no existen las leyes, el que no señor existe. presentó unos pagarés prescritos, pero además inexistentes, y así Y ganó. además inexistentes. Eso está aquí. Es insólito, Pedro. Es Oye, insólito. esta entrevista debimos haberlo hecho el 28 de diciembre por inocentes, pues, hombre. Es que parece inocentada, pero está aquí, mira, está la sentencia, las dos sentencias, obviamente,
Me permito leer la que firmaron en ese entonces Alberto Lituma Arizaga, un gran abogado, Juan Ramírez Maridueña y José Vaquero de la Calle. Aquí está la sentencia, si no me estoy inventando, en la que le rechazan la demanda a Isaías, precisamente por lo que te digo, por esta falsificación ideológica y además instrumental, porque los pagarés ni siquiera habían. Y entonces fueron después, como han hecho ahora, con el tema de las incautaciones, que han recuperado los bienes a través de unas acciones constitucionales de protección que no son para eso. Y si quieres, brevemente lo podemos ver, porque yo te estaba hablando de los alquimistas, y mira qué cosas, ¿no? Mira, los alquimistas. ¿Quién escribe esto? Esto escribe Ricardo Novoa Bejarano. ¿Quién es Ricardo Novoa Bejarano? Abogado de Roberto Isaías y también abogado de Guillermo Lazo, que además fue nombrado árbitro para el CIADI por Guillermo Lazo. No, este que escribe sobre los alquimistas dice, por ejemplo, y vale la pena leer porque la audacia no tiene límites, Además, hermano de Gustavo Noboa Bejarano, que fue presidente de la República, ya, en binomio con Yamil Maguad, que en valdría la binomio pena con que Yamil eso Maguad. toquemos, porque quien fue el mayor aportante a la campaña de Maguad Novoa fue precisamente Roberto Isaías, no fue Aspiazu, no fue Aspiazu, y aquí tengo la prueba de lo que te estoy diciendo. Él fue el mayor aportante para esa campaña. No, la juventud no se va a acordar, pero acuérdense que en ese entonces Maguad quedó finalista con Álvaro Novoa y se hizo un exit poll, ¿no? Un exit poll que salió de las computadoras que manejaba Filan Banco, ¿no? De ahí salió ese exit poll que le hizo ganar a Maguad. Todo está documentado, si no nos estamos inventando, pero es historia que se la vuelve y se la vuelve a repetir. Pero mira lo que dice respecto a los alquimistas, ¿no? Transforman las acciones de protección y de habeas data en oro y plata. Es decir, lo que ellos hicieron respecto a los bienes incautados. Y no contesto con eso, dice algo más, que esto sí es una maravilla. Dice, los procesos constitucionales creados realmente para precautelar derechos fundamentales de los ciudadanos se han transformado en foros donde se discuten temas que deberían ser discutidos en litigios de reivindicación de inmuebles, del pago de obligaciones o cualquier otra materia que deberá litigarse dentro de un procedimiento ordinario, que normalmente, y eso es verdad, dura un par de años, en lugar del par de meses que tarda el trámite de una acción de protección o de habeas datas. Entonces, mira, estas son resoluciones a la carta que ellos consiguieron, Como que dicen ustedes, consiguieron. los abogados, a confesión de parte, relevo de cargos, no relevo de pruebas. Exacto, relevo de prueba. Yo no tendría que probar nada más. Esa confesión de parte, efectivamente, mi estimado Pedro. Pero no querían hacer solo eso. Mira, aquí yo tengo, por ejemplo, la demanda en que le querían sacar al Estado ecuatoriano la bicoca de 2.000 millones de dólares. Roberto Isaías, patrocinado por Ricardo Novoa Bejarano. No, pero ¿quién es el cerebro que maneja a estos abogados y que manejaba también a Jorge Zavala, ya fallecido? Es el famoso Charlie Pareja Cordero, que tiene algunos alias, desde el hombrecillo del maletín, porque allá vamos ahora. Mira, vale la pena hacer un recuento de cuando Roberto Isaías entra ya pues en esta palestra y cuáles son sus relaciones con el poder en realidad. Porque Roberto Isaías es sobrino político de León Febres Cordero. Y aquí tengo que hacer un énfasis, algo que me parece fundamental y trascendental, que los chicos obviamente no conocerán y que, claro, muchas personas tampoco no han leído, qué sé yo, no han leído la historia. Hay un libro que es muy interesante, que se llama El poder, el dinero y otros intereses. Juan ¿Escrito por Carlos quién? Isaías. Familia, Escrito por Juan Carlos Isaías Maguad, primo hermano de Roberto Isaías Dazún. ¿y es también Primo pariente hermano. de Yamil Maguado? No, no necesariamente. Por el segundo apellido, me parece que sí. Él es Isaías Maguad en realidad. Pero mira, qué bien haces tú esa relación, ¿no? No te puedo confirmar de momento si
por el lado materno es pariente de Ramil Mawad. Pero aquí es algo realmente espeluznante de lo que sucedió cuando Roberto Isaías se hizo de Filan Banco. Porque Filan Banco, tú recordarás, Pedro, y conoces muy bien, era de la familia Isaías, pero quien manejaba ese banco era Naim Isaías Barquet, quien fue secuestrado, quien fue secuestrado en el año 85, me parece, y en realidad Durante la en, presidencia de Febres Cordero, ¿no? en la presidencia de Febres Cordero, y todo eso está en este libro. Es realmente espeluznante. ¿Quién manejó eso? Manejó Charlie Pareja Cordero. Permíteme solo para tu audiencia unos poquísimos pasajes porque en realidad este libro vale la pena leerlo. Mira lo que dice. Charlie Pareja, el secretario privado de Febres Cordero y negociador del gobierno, en este caso, en el caso del secuestro de Naim Isaías se refiere, era el intermediario entre el cuartel y la chala. El cuartel es donde Febres Cordero estaba comandando las operaciones para el supuesto rescate de Naim Isaías, que no fue rescate, eso fue una masacre ordenada por Febres Cordero. Pero ¿por qué ordenó Febres Cordero no el rescate que en realidad ya técnicamente se ha visto que era relativamente fácil rescatar al banquero? Porque finalmente sus captores o sus secuestradores estaban absolutamente rodeados, no tenían escapatoria, ¿no? Se podía producir un desenlace fatal. Era posible, pero en las circunstancias que venían desenvolviendo las negociaciones, en la que incluso intervino la iglesia, en ese entonces de Cardenal Bernardino Echeverría, inclusive él propuso un canje, ¿no? Entrar él como prisionero y que salga Naim Isaías, ¿no? Y todas estas cosas nunca las aceptó Febres Cordero, las escuchaba, aparentemente aceptaba que así iba a ser, pero nunca hizo caso. Y hay un desenlace que sí vale la pena tomar en cuenta para que se comprenda de manera Bueno, correcta. sabes que yo también oí, no recuerdo bien la referencia, pero uno de los dirigentes de ABC que sobrevivieron, no creo que estuvo en el operativo directamente, en algún momento había mencionado algo similar a lo que tú estás mencionando, ¿no? Que en realidad se entró a matar sin miramientos, nunca hubo una negociación, nunca hubo un verdadero intento siquiera de rescatarlo al secuestrado. Lo dice, lo que tú acabas de decir, lo dice el primo hermano de de Roberto Isaías, que estuvo en las negociaciones para rescatar a su tío. Él junto a su padre con Juan Isaías Barquet. Entonces, permítame para que se comprenda este tema, lo que narra Juan Carlos Isaías. Mira lo que dice. León Febres Cordero continuaba encerrado en su despacho con sus coordinadores Charlie Pareja y Miguel Orellana. En la sala de espera, junto a nosotros, estaban los primos, Roberto y Estefano Isaías Dazum. Esta es una narración prácticamente al minuto de los hechos, cómo se iban suscitando, mi estimado Pedro. Mi padre, dice Juan Carlos Isaías respecto a su padre, Juan Isaías Barquet, mi padre le dijo al presidente con toda firmeza que él había vivido la experiencia de un secuestro y que, por lo tanto, le advertía que no debía arriesgarse ninguna acción violenta, porque los captores están permanentemente apuntando a la víctima con sus armas y cualquier fatalidad podría sobrevenir de un abrupto. Y mira lo que le dice Juan Isaías Barquet a Febres Cordero. León, te comunico que mañana, lunes 2 de septiembre, a las 8 de la mañana, vamos a tener una reunión familiar en el apartamento de mi madre con mi hermano Alfredo, mis hermanas América y Julieta, mi hijo Juan Carlos y mis sobrinos Roberto y Estefano para discutir el asunto y de lo que resolvamos te comunicaremos mañana. León, siempre fumando, asintió. Era evidente que la resolución fue perfectamente entendida por él. En otras palabras, el 1 de diciembre habían estado negociando con los captores hasta altas horas de la noche y quedaron en que se retiraban, que paraban ahí las negociaciones y se las retomaba al siguiente día después de la reunión que la familia Isaías iban a tener
para comunicarle al presidente cuál era la decisión. Y Febres Cordero aceptó esto. Pero ¿qué sucede, estimado Pedro? El tío Naim estaba haciendo una clarísima alusión al hecho de que el gobierno no debería atacarlos, sino más bien esperar al día siguiente para reiniciar el diálogo. Cuando nos dirigíamos a nuestro vehículo en los patios del cuartel Modelo, acudió presuroso Miguel Orellana con una libreta y un esferográfico en la mano. Don Juan, ¿dónde va a estar esta noche? ¿A qué teléfono lo llamo en caso de que haya alguna novedad? Preguntó Orellana. Juan Isaías Bartel le dio el teléfono, le dijo dónde iban a estar, edificio familiar y todo lo demás. Porque se había Creo que quedado Miguel Orellana fue yerno de Febres Cordero, ¿no? también, muy cercano, pero quien realmente manejaba era Charlie Pareja. Mira esto, el primo Roberto Isaías, que presenció la escena, también subió a continuación en su Mercedes-Benz azul celeste y nos dijo, le sigo. Y aquí viene lo fundamental. Pasada la medianoche, entramos juntos en el ascensor, el ascensor en el edificio donde vivían, porque ya se retiraron a la casa, y ahí vivía toda la familia Isaías, en Guayaquil, en el Malecón, un edificio muy conocido. Entramos en el ascensor, mi padre, Roberto y yo. En el primer piso donde vivía Roberto, nos despedimos de él, reiterándole lo convenido. A las 8 de la mañana nos veremos entonces arriba en el apartamento de mi madre en el cuarto piso, le dijo mi padre. Está bien, tío, contestó Roberto y partió a su apartamento. ¿Pero qué sucede? De pronto, como a las 3:30 de la madrugada, el relato de la emisora que transmitía en directo desde la Chala y que en esos instantes repetía notas biográficas de Naim, se interrumpió bruscamente y el locutor alterado gritó: Atención, señoras y señores, se acaba de producir una explosión en la casa de la Chala donde está Naim Isaías. Informan que don Naim está herido, que lo llevan en ambulancia a la clínica Guayaquil. Ahí narra que en realidad esto era una sorpresa porque habían acordado con Febres Cordero que no se iba a tomar ninguna acción hasta después de las 8 de la mañana del 2 de septiembre de 1985, cuando la familia Isaías se reúna para tomar una decisión al respecto. Pero Febres Cordero se adelanta y a las 3 de la mañana ordena liquidar a todos quienes estaban en la casa de la Chala, incluido Naim Isaías. Pero ¿qué aparece después de todo esto? Ya hablaremos de las deudas de Febres Cordero con Filambanco o de los social cristianos que en esa época parece que debían alrededor de 1.500 millones de sucres y que todo está documentado. Pero concluyamos con este tema para dejar este asunto cerrado. Una vez que ya oyen esto en la radio, dice, cuando bajamos al portal para tomar nuestro vehículo, notamos que ya no estaba el Mercedes-Benz azul celeste del primo Roberto. Le averiguamos por él al portero. Y el portero les dice, pero si don Roberto salió enseguida que todos ustedes llegaron, tal vez unos minutos más tarde, explicó el portero. Entonces, ¿qué sucedió? Que este gángster, que este mafioso, y me hago cargo, Pedro, de las palabras que yo digo, de Roberto Isaías, se hizo el que les acompañaba a don Juan, a su tío, hasta la casa, aseguró que se queden ahí y él regresó enseguida al cuartel Modelo donde estaba Febres Cordero. Esto sería a las 12 de la noche. Y ahí toman la decisión de la incursión a la casa de la Chala, en donde finalmente fallece Naim Isaías Barquet. Es a partir de esos hechos mafiosos que Roberto Isaías se hace de Filambanco. ¿Y cómo hicieron? Porque de acuerdo a las herencias, no les correspondía a los hermanos. ¿Cómo fue esa cuestión? Claro, claro, es que se repartieron. Eso está narrado aquí también. Y también te podría referir brevemente un párrafo respecto a lo que tú me preguntas. Eh, Respecto a las herencias, quien pidió, quien exigió que el tema de las herencias sea repartido con anticipación fue Juan Isaías Barquet, en realidad un muy respetable industrial ecuatoriano, hermano de Naim. Mira lo que dice él. De ahí que cuando el primo Roberto Isaías Dazún pasó a ser funcionario subalterno del banco y comenzó a hacer inversiones que no eran de su agrado, en aventuras sobre todo de tipo especulativo,
mi padre, Juan Isaías Barquet, exigió que se proceda a la separación de ciertos bienes de la familia, y entre esos, obviamente, las acciones de Filambanco, ¿no? Que ya quedaron en poder de Naím Isaías, y después con este desenlace, como Roberto Isaías también estaba en el asunto, él asumió absolutamente el poder del banco. Y no solo eso, porque claro, ya después no es que Roberto Isaías tenía solo Filambanco, tenía un emporio de empresas aquí y en el exterior. Tenía bancos en Miami, el Republic National Bank, y una serie de bancos con los cuales también hubo unos manejos non santos, ¿no es cierto? Ahora, mira, Entonces, no sería primera vez en las que, ni la última vez en las que Febres Cordero personalmente entra con acciones decisivas para definir el curso de las herencias entre las grandes familias oligárquicas, sobre todo guayaquileñas, ¿no? Ahí estuvo el caso de la muerte de Luis Noboa Naranjo y la forma como resolvió, que él mismo se jactaba, ¿no? Más allá de las leyes, más allá de lo que estaba en el testamento, él fue el que terminó definiendo qué era para cada uno de los descendientes. exactamente, exactamente. Pero mira, este libro escrito por alguien que estuvo en esos acontecimientos y que es un familiar de ellos, es primo hermano, no se va a estar inventando pues, una cosa de esta naturaleza. Complementa un libro que tengo yo del doctor Diego Delgado, Atraco Bancario y Dolarización. Mira, podemos estar, unos estarán de acuerdo con Diego Delgado, otros no, pero yo le conozco, es un tipo documentado y realmente hace investigaciones que valen la pena tomarlas en cuenta. Hoy veo que le sacan a Osvaldo Hurtado para que pontifique. Osvaldo Hurtado, demócrata popular, pero no dice una sola palabra ni de estos acontecimientos en los que la democracia popular funcionaba coludida con los socialcristianos. A ellos estaban a No, favor, porque en ese entonces aparecía como claro, si fueran nunca. opositores, ¿no? No, no, no. Estaban juntos, mi estimado Pedro. Bueno, y Mira, cuando por dices ejemplo, pontificar, hay que hacer acuerdo de que Hurtado ha sacado comunicados en contra del Papa Francisco, así es que si es que está pontificando, es que quiere proclamarse antipapa. el Papa, es posible, es posible. Pero bueno, es bueno que saquen ya esos personajes que en realidad no tienen ningún peso, al menos. Oye, una nota al pie de página para nuestra audiencia joven, sobre todo, para que vean ustedes el poder de los medios. Yo recuerdo, yo estaba recién despertando a la política en esos años. Yo recuerdo que Coavisa, TC Televisión, en ese entonces con los nombres que tenían, ¿no? Teleamazonas, Gamavisión, los equivalentes de esa época, nos convencieron de que Hurtado y su democracia popular, democracia cristiana, eran verdes por fuera y rojos por dentro, como la Así, sandía, ¿te acuerdas? Porque en el fondo se supone que eran absoluta. comunistas. Imagínense, convencer a todo el Ecuador que Osvaldo Hurtado era comunista. Eso se requiere. Por eso es la habilidad que tienen, ¿no es cierto?, de haber creado tal nivel de odio, tal nivel de irracionalidad en la política nacional en contra del correísmo, ¿no? Solamente como para tener Mira, paralelos. mira, muy bien, mi estimado Pedro. Mira lo que dice Diego Delgado. Y valdría la pena que esto escuche Osvaldo Hurtado. Pero en la campaña del binomio Maguad-Bit y Novoa Bejarano, de la democracia popular existen otros aspectos a considerar. ¿Será coincidencia, dice él, que entre dos ejecutivos del Banco de Guayaquil, Danilo Carrera Druet y Guillermo Lazo Mendoza, hubiesen aportado más de 1.000 millones de sucres? Esto consta en el Universo del viernes 12 de noviembre de 1999, página 4, primera sección. Así le gusta poner a Diego Por si Delgado. acaso, en 1985, 1984, del aporte a la campaña de Febres Cordero, estamos hablando de 1.500 millones de sucres, serían algo así como 15 millones de dólares de ahora. Exactamente. Bueno, de ese entonces, porque serían esos 15 millones de dólares de ese entonces, serían algo así como 75 millones de dólares ahora. En el caso Listo. de los años, del año 2000, estaríamos hablando de, bueno, en ese entonces estaba en alrededor de 10.000 dólares la cotización del dólar, ¿no? 10.000 sucres la cotización del dólar. Imagínate, tú sacas violento el tema cambiario. Entonces, mira tú, ¿qué personajes se vuelven a repetir? Estamos hablando de la época de Maguad y de los aportantes a campaña, en campaña.
Y ahora estos nombres, Danilo Carrera Duet y Guillermo Lazo Mendoza, los mismos. La historia se vuelve a repetir. Son los mismos que están ahí. Y no sé si el Deep State, que fue, entiendo, acuñado por los turcos, ya funcionaba también allá. A lo mejor en otro sentido, pero en esas épocas también funcionaba, mi Claro, estimado claro. Pedro. Por si acaso, Deep State, para los compañeros que estén siguiendo, es un diplomático gringo, es decir, de origen canadiense, Peter Dale Scott, que creo que todavía vive, ya está muy viejito, Ujú. pero es funcionario del Departamento de Estado, fue embajador de los Estados Unidos, a pesar de ser canadiense. El que describe por Desarrolló. conocimiento, no por un problema teórico, sino por conocimiento desde adentro de las transformaciones que estaban operándose en los Estados Unidos y dice, no, no, aquí hay una mano oscura, ¿no? Aquí hay un movimiento que va de los poderes fácticos que está más allá de lo explícito, que está más allá de las leyes, que está más allá de lo que aparece, ¿no es cierto?, de cara al público, ¿no es cierto? Alguien está manejando los hilos del poder internamente acá. Entonces, él describe con mucho detalle eso y marca el papel del complejo industrial militar en el caso de los Estados Unidos. En el caso del Ecuador, el término puede ser nuevo, como bien dices, Carlos, el término puede ser nuevo, pero estamos hablando de que es una pieza fundamental en la estructuración de este bloque de poder, o sea, de quienes son llamados a la mesa, que obviamente estamos hablando de la oligarquía, no es ni siquiera el conjunto de la burguesía, sino un sector de la oligarquía con profundas raíces en la propiedad terrateniente, inclusive de matriz precapitalista, con profundas raíces en el comercio internacional y en la banca. Ujú. Correcto, Pedro. Mira, concluyendo con este tema, Diego Delgado dice, esta misma mayoría parlamentaria de noviembre de 1998, formada por el Partido Social Cristiano, la Democracia Popular, el Partido Conservador y el FRA, cuya capacidad de legislar y modificar cualquier proyecto era total, decidió proteger en forma descarada a los banqueros. Filambanco es acreedor de montos respetables de deudas de varios legisladores populistas, y ahí estaban los socialcristianos, lo que te digo, que antecedió inclusive al tema de Naím Isaías, y que tenían como deuda, como partido, que sobrepasaba los 1.500 millones de sucres. Aquí está lo que yo te decía. Sobrepasaba los 1.500 millones de sucres. En un libro escrito por Diego Delgado, Atraco Bancario y Dolarización. Y en este conflicto de intereses aparece, ¿quién aparece? Vuelve a aparecer Carlos Pareja, director de campaña del Partido Social Cristiano en más de una ocasión. Fue el asesor del partido para la ley que estableció la ley de la Agencia de Garantía de Depósitos. Bueno, y ahí ¿Tú conoces? acordémonos que Maguad fue el primer candidato fue el candidato también antes José, ¿cómo es? Julio, no, ¿cómo se llama? El bananero, vaya, se me fue el nombre ahorita, que fue su candidato vicepresidencial y que después fue presidente del Congreso en la época en el que Maguad fue presidente. Pons, Arturo Pons, Pons, claro, Pons está nombrado aquí, pues, claro, Juan José Pons, Juan José Pons. Juan José Pons. Mira, entonces, para ir apretando esto, porque imagínate toda la documentación que hay al respecto, un programa o de una hora o un poco más, como esta entrevista, no nos alcanzaría. Pero entonces nos pasamos a este personaje, Charlie Pareja, que es como hablar de Roberto Isaías, lo mismo, o como hablar de Febres Cordero, o como hablar de los socialcristianos. Es el mismo personaje que aparece en los chats de Villavicencio del día de Solamente Martín Lutero. recordemos que entre la muerte de Naím Isaías en 1985 y la elección de Maguad, con todo lo que eso tenía que ver con el asunto no solamente del feriado bancario, sino recuerda el intento de la oligarquía guayaquileña de provocar una guerra civil. Más de 1 millón de guayaquileños fueron lavados del cerebro y estaban pidiendo las armas para ir a atacar a Quito cuando en realidad lo que se Exactamente. trataba es de defender los intereses de los banqueros. Ahí estaban Febres Cordero, Nebot, Isaías, Aspiazu, ¿no es cierto?, encabezando la marcha supuestamente por la dignidad de Guayaquil. Cuidado que nuevamente vuelven a aparecer, ¿no es cierto? Volverán las oscuras golondrinas. Vuelven a Correcto. aparecer una serie de narrativas que tratan de envenenar el ambiente, inclusive en términos fratricidas.
Así es. Acuérdate Claro. en su Ir a momento, culpar a la banca de Quito, básicamente, ¿no? acuérdate que en algún momento llegaron inclusive a exigir que los ecuatorianos saquen visa para entrar a Guayaquil. Exactamente. Algo Eso insólito, pidieron. Ahí estaba el insólito, así ingeniero es. Illingworth, Exactamente. El matemático creo que era, el ¿no? El matemático. matemático Illingworth. Matemático y ningún. Sí, el de esas Entonces, placas, todo esto sí. de aquí, solamente porque es muy importante la cronología, ¿no? Todo Ajá. esto de aquí aparecía misteriosamente cuando nadie supuestamente sospechaba que iba a haber el feriado bancario. Se Exactamente. supone que los bancos estaban, pero muy bien, ¿no? La Claro, superintendencia de bollantes, bancos pues. del Banco Central decían que estaban súper bien, banqueros estaban dándose la gran vida en Miami, en Andorra, probablemente en Albania, no sé, en esa época que todavía no era con lo que es Sí. ahora Albania, pero estaban en Miami, estaban en España, estaban en las Islas Caribe, todos con sus offshore, ¿no es cierto? Y con unas propagandas que nos comían el cuento de que te daban las mayores tasas de interés, que te regalaban un carro, que te daban cupos para los supermercados, ¿no? Toda esa campaña que hacían para lavar el cerebro a la gente, para atraer a los incautos, y después vino el feriado bancario. Ahorros de toda la vida que se perdieron con la complicidad de los medios de comunicación y de buena parte de la academia, no solamente de las autoridades respectivas, ¿no? Es que así actuaban. Miren el caso específico de Roberto Isaías, como te decía, propietario de un gran emporio y entre esos de medios de comunicación. Acuérdate de TC Televisión, Gama Visión, tenía radios, revistas, bueno, medios escritos inclusive. Entonces, con todo eso, hacían lo que tú dices, lavaban el cerebro de los ecuatorianos, de los incautos, que iban con su dinerito y les dejaban a ellos, para que finalmente sean cómo fueron atracados, ¿no? Llegamos así, mi estimado Pedro, a lo que fue el salvataje bancario. ¿Y quién aparece en el salvataje bancario? Aparece el mismo sujeto que hemos venido mencionando ya por 4 décadas, Charlie Pareja. Mira, aquí está, aparece esto en la revista Vistazo, con fotografía, todavía con pelo, bigote. ¿Y qué dice? El abogado Carlos Pareja, director de la campaña del Partido Social Cristiano en más de una ocasión, fue el asesor del partido para la ley que estableció la Agencia de Garantía de Depósito. También hace ya una referencia a, a José Joaquín Franco Porras, que era el secretario de Nebot. Pero bueno, así es como se han venido llevando los recursos de los depositantes y también del país, ¿no? Los recursos de todos los ecuatorianos en un salvataje que finalmente nos terminó costando, en las cifras en realidad no se han puesto de acuerdo, pero que por ahí bordean los 8.000 millones de dólares, de los cuales Filambanco, no solo hablando de esas pérdidas que tuvo el banco por 652 millones que terminó la Deloitte Touch, sino con todos los manejos del banco y toda la quiebra en realidad, fueron poco más de 2.000 millones, se acercaban a dos mil 2.000 quinientos millones de millones. dólares. Solo Filambanco, solo Filambanco. Yo les hago Entonces, acuerdo que los 2.000 millones de dólares de fines de los 90 eran muchísimo más que los i- dólares de ahora. imagínate, Bueno, y imagínate. después de eso ellos vinieron y lograron, ¿no es cierto?, cobrar después de la reforma judicial en estos gobiernos entreguistas, lograron cobrar el vuelto. ¿Cómo es eso posible, Carlos? Es inaudito, Pedro. Es que es inaudito todo lo que nos ha pasado. Mira, y para esto, ellos han infiltrado a su gente absolutamente en todos los gobiernos, sin excepción alguna, en todos, de una u otra manera. Pero, ¿cómo se recrudece este tema de los Isaías concretamente? Sino a través de los mismos gobiernos que utilizaron también el poder legislativo, y hay que decirlo, para la confección de sus leyes a medida. No solo esa ley que tú la conoces bien, la de fomento del año 2018, me parece que es, A la ley de fomento productivo, disque. la ley de fomento productivo, ¿no es cierto? Mira, después de esa ley, la ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Monetario Financiero para la defensa de la dolarización. ¿Qué hicieron ahí? Como dice el vulgo en forma tapiñada, ¿no? Ambas bajo el gobierno de Moreno, ¿no? Bajo el gobierno de Moreno. Ahí empezó.
este tema de la devolución de los bienes a los Isaías por debajo de la mesa, como ya lo vamos a ver si nos da el tiempo, mi estimado Pedro. En esta ley, en la 23ª disposición, se creó la unidad de gestión y regularización. ¿Para qué? Para que maneje todas las obligaciones, responsabilidades respecto al cierre de la crisis bancaria del año 98-99. Pero, ¿qué es lo fundamental de esto? Los recursos que se necesitaren para el funcionamiento de la unidad de gestión y regularización, es decir, la que estaban creando con esta ley, su ejecución presupuestaria y para el pago de sentencias de ejecutoriadas en su contra, ellos ya sabían que se venían este tipo de demandas amañadas, como esta de los 2.000 millones. Y para el pago de sentencias ejecutoriadas en su contra, provendrán del presupuesto general del Estado. Qué linda cosa, ¿no? Y entonces en el presupuesto general del Estado, tú ya podías ver, ¿no es cierto? En el consolidado, y esto sí es de dominio pleno tuyo, Clarito, entonces estamos hablando de en agosto otros del dos mil pasivos, dieciocho, estamos hablando de agosto del 2018 y así como en la Constitución de 1998, cuando el horizonte era todo felicidad y calma, ¿no es cierto? Ya se puso la disposición transitoria puesta por Osvaldo Hurtado de que el Banco Central tenía que dar la plata a los disposición bancos de transitoria 42. la disposición transitoria 42, que decía que era obligación del Estado pagar el hueco que habían hecho los mafiosos que robaron dentro de los bancos en el feriado bancario, así también en la mal llamada Ley Orgánica de Fomento Productivo, que no fomentó nada de la producción. Desde entonces tenemos una Absolutamente. recesión directa, una reducción del Producto Interno Bruto per cápita, pero constante, año tras año, ¿no es cierto?, que se ha empeorado ahora con los apagones. En la ley orgánica de fomento productivo, dice que plantearon claramente las condiciones que permitirían el pago del vuelto a los señores Isaías. Exactamente. Y toda la desregularización que tú conoces perfectamente, ¿no es cierto? Y entonces tú ya puedes ver en el presupuesto general del Estado, ¿no? En otros pasivos, es decir, esos pasivos contingentes ya ponían 752 millones. Entonces, claro, ese era el inicio, pues, para que el siguiente presupuesto aumentarla, pero ya la base legal estaba ahí para eso, y está ahí. Bueno, pero Entonces, lo mismo, fíjate, yo creo que es muy importante el que podamos hacer un desligue de la situación específica y puntual para entender que se convierten en las políticas de Estado. El mismo exacto, paralelo que estamos armando ahorita podríamos encontrar en el presupuesto. En el presupuesto hay mucha más plata asignada al pago de los arbitrajes, en los que muy bien mencionabas al abogado Novoa Bejarano, en el que muy bien están ahí presentes la familia del anterior presidente de la Corte Constitucional del país, su mm, hija, que ahora está candidata para ser también miembro de la Corte Constitucional, la señora Núñez, y una cantidad de otras personas que han estado todo el tiempo favoreciendo estos arbitrajes en los que el Estado ecuatoriano solo pierde y con demandas de miles de millones de dólares, pues en el presupuesto del Estado hay más plata para pagar esos arbitrajes, con lo cual además se anulan las condiciones de negociación que todavía habría, ¿no es cierto?, el derecho al pataleo, si siquiera después del arbitraje. Una vez que ya se dice en el presupuesto cuánta plata está, cuántos miles de millones están ya, destinados a eso, ya ya están está, dando una señal de cuánto es lo que armen, van a pagar, pues. exactamente, y si no, vayan armando las demandas que la Claro, plata hay, la plata claro, está ahí, y se les va a claro. pagar, punto. Y lo mismo, y acuérdense que en esta misma ley de fomento productivo se convierte el tema de los arbitrajes no en una opción que había sido ya cerrada por el gobierno de Rafael Correa, ¿no es cierto? En ejercicio de la soberanía se decía, este es una hemorragia brutal para la economía ecuatoriana y se cierran las puertas del CIAD y de los arbitrajes, sino que ahora se recupera esta brutalidad de los arbitrajes internacionales iniciada por Sixto Durán Ballén y se plantea una situación que es obligatoria, ya ni siquiera es una opción, sino que toda transnacional, si tiene algún conflicto, tiene la obligación de demandarle al Estado ecuatoriano en un tribunal de arbitraje en que el Estado ecuatoriano jamás puede demandar a la transnacional. Yo creo que es muy Increíble. importante ubicar esto porque se convierte en un modus operandi, dicen ustedes los abogados, ¿no es cierto? Exactamente. Es el modus operandi. Y así fabricaron, por eso te digo, confeccionan las leyes a su medida. Y para esto tienen todos los recursos del mundo para hacerlo.
No, si a Charlie Pareja se le conocía siempre como el hombrecillo del maletín, pues. Siempre, siempre. ¿Para qué? Para hacer este tipo de leyes, como por ejemplo la ley del AGB en su momento, que se la creó ¿para qué? Para pasarle quebrado al Filambán, el Filambanco al Estado ecuatoriano. Para eso fue la ley del A AGB. ver, Fue una cuéntanos con ley un ad hoc. poquito de detalle, porque aquí sobre todo tenemos todavía unos 40 minutos, así es que todavía tienes, yo creo que es muy Perfecto. práctico el tema de que para nuestros jóvenes de la audiencia puedan estar clarísimos respecto a qué significó no solamente el feriado bancario, sino el salvataje que se obligó al país a hacerlo, quebraron al país simplemente para entregar más plata a los banqueros que habían llevado el santo y la limosna durante muchos años a partir bueno, de la llamada Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, obligada por el Fondo Monetario Internacional, con el aplauso de buena parte de los economistas neoliberales que ahora se rasgan las vestiduras, incluyendo el señor Dajik. El señor Dajik fue el vicepresidente de la República, justamente el impulsor de esta situación. Y que planteó, ¿no es cierto?, una cuestión que inmediatamente, en el 94 se planteó la En el ley de 94. instituciones del sistema financiero, y ya en el 95 empezaron a quebrar los bancos. Y todo el mundo, todos los técnicos sabíamos, ¿no es cierto? Y denunciábamos y cuestionábamos el hecho de que lo mismo que estaban haciendo los bancos que quebraron, el Continental, el Banco de los Andes, había otro, un tercer banco, no me recuerdo ahorita, que también quebró, las mismas prácticas estaban haciendo los otros bancos, así es que el riesgo era inminente. Porque Claro, esa misma Continental. ley se había aplicado en Chile, se había aplicado en Colombia, se había aplicado en Venezuela, en Argentina, con distintos gobiernos y en algunos casos hasta dos veces habían creado crisis bancarias. Se sabía que eso iba a pasar. Todo esto estaba estrictamente planificado para provocar un saqueo de los recursos del país y en el caso específico del Ecuador, provocar la dolarización. Aquí había una planificación estratégica, una planificación geopolítica, una planificación oligárquica, precisamente de ese deep state, precisamente con los hombres del maletín, con partidos que aparecían como opuestos unos a otros, ¿no es cierto? Y que finalmente terminaron definiendo el curso de los acontecimientos. Yo creo que son lecciones fundamentales y por eso te pido que nos detalles cómo fue el tema, primero del feriado bancario y luego del salvataje. Bien, mi querido Pedro, y yo sí creo que aquí vamos a tener obligatoriamente que hacer una mención al gobierno del presidente Correa, porque yo puedo dar fe que fue el único gobierno que enfrentó a esa banca corrupta y mafiosa, concretamente en el caso de Filan Banco y de Roberto Isaías. Tú, Yo estuve, tú, tú, él convocó, sabiendo que ya habían disidencias dentro de su gabinete, él convocó una sesión a las 4 de la mañana, me acuerdo que fue en la en la superintendencia del superintendencia de banco, bancos. en la que ya el ministro de Finanzas no asistió y ahí hubo el rompimiento, ¿no es cierto? Precisamente porque se había opuesto a la decisión del presidente Correa de aplicar la ley y recuperar los activos del Filambanco para la nación. Y Pedro no era más que eso, aplicar la ley. El artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en materia económica en el área tributario financiera. Artículo 29, preciso, que disponía que el Estado podía incautar los bienes de esos banqueros que tuvieron el mal manejo en los bancos. O sea, el tema es clarísimo, pero ningún gobierno anterior al del presidente Correa se atrevió a tocarlos, concretamente a los Isaías. Y luego de que terminó el gobierno del presidente Correa, miren lo que pasó con Moreno, Lazo, y bueno, ya Novoa en los extractores ya prácticamente no tenía que hacer porque los hechos estaban consumados. Ahora, yo también Consumados. quisiera subrayar un tema que me parece que es muy importante. Sectores que supuestamente estaban peleados. Recuerda que los Isaías están financiando la campaña y le hacen fraude al papá del actual presidente de la República y ahora están juntos. Exactamente. Eso es lo que estábamos viendo hace un momento que te decía y está documentado, que Isaías fue el mayor aportante en la campaña de Maguad y Novoa. ¿No es cierto? Y ahí, para la segunda vuelta, participaron Maguad con el padre del actual presidente, con Álvaro Novoa Pontón. Claro, y mira, hoy están juntos, como siempre han estado juntos Guillermo Lazo con Isaías, o Fidel Egas con Isaías. La pelea así en pantallas nomás, ¿no?
algún conato de que estamos distanciados, pero no, no, los negocios los hacen juntitos, ¿no? Y se reparten juntitos. Eso es un hecho, es real, tan real como los chats de Fernando Villavicencio, un secreto a voces, mi estimado Pedro. Y claro, a veces la gente no cree en estas cosas, no es así, pero en realidad es así. Los banqueros juntos para seguir atracando al Estado ecuatoriano. Se supone, por ejemplo, que la Definitivamente. democracia cristiana era víctima de los ataques de políticos financiados por los Isaías, porque ellos estaban más cercanos al Banco del Pichincha. De hecho, Hurtado puso a un familiar de Velasco Ibarra, que fue de la familia que gerenciaban el Banco del Pichincha en ese entonces, como presidente de la Junta Monetaria, ¿no? Como su delegado en la Junta Monetaria. Entonces, se suponía que era una bronca en la que algunos políticos de la costa defendían a los Isaías, al Filambanco, en su guerra en contra del Banco del Pichincha, pero resulta ser que han estado juntos también. No, claro, eso te digo, esos eran los tongos de los banqueros, como los digo yo. No, siempre han estado juntos, mi estimado Pedro. Habrán tenido algún tema, algún roce menor, Bueno, y pero nada. a la final el vuelto lo termina, le terminan entregando a los Isaías, encima de lo que ya se llevaron, les terminan entregando 2.000 millones de dólares por gestiones de la señora María Josefa Coronel, ¿no? Que fue Mira, de mira, Teleamazonas, que se suponía que era cercana al mira, Banco del Pichincha. ya se me estaba pasando. Mira, mi estimado Pedro, es que la historia se vuelve a repetir. La directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel, pidió al presidente Guillermo Lazo llamar al FBI para enfrentar la situación de riesgo de los jueces. Esta señora, mira, esta caricatura es muy linda de Vilma Traca, ¿no? Ahí le ves a María Josefa Coronel con esta aureola de Filambanco. Y lo que dice es muy decidor. La directora de la Judicatura, que antes opinó a favor de los Isaías, la caricatura de la política. Ella, ella, María Josefa Coronel, en asocio con Zavala Egas, con Ricardo Novoa, con Charlie Pareja, son los que se inventaron que el Comité de los Derechos Humanos había dispuesto que se le devuelvan los bienes a los Isaías. Aquí tengo el dictamen y lo puedo exhibir. No existe una sola letra, mi estimado Pedro, una letra en que el comité diga que le devuelvan los bienes. Dice todo lo contrario, exactamente todo lo contrario. Mira, Bueno, pero ahí no solamente es que los medios de comunicación mintieron, sino que era obligación de las autoridades verificar lo elemental, pues. claro, no, pero es que ya es lo que comentábamos en un principio y me gusta tener a mí, por ejemplo, este tipo de titulares que sacan los periódicos, ¿no? Ecuador, el país donde los jueces roban a los mafiosos. Ese es el país que vivimos, Pedro. Entonces, con estos jueces, hacer, hacerle decir a un dictamen del comité lo que no dice es pamplinas. De un comité internacional, ¿ah? Un comité internacional, Pedro. Pero además no hay autoridad en el país, en el Estado, que le defienda al Estado. El procurador del Estado de Lazo salió tibiamente ya cuando dejaba el cargo, ya cuando se iba, a decir algo que, bueno, sí vale la pena recogerlo. Mira tú, procurador insiste en posible influencia de los Isaías en la judicatura del Guayas. Ahí está. Habla de posible. Ninguna posible, certera influencia de los Isaías Íñigo en Salvador la también es judicatura un del Guayas partidario, pero con... acérrimo de los arbitrajes internacionales en contra del Estado ecuatoriano. Y además Exacta, comete prevaricato porque siendo que él debió haber defendido al país, ¿no es cierto? Es el primero en decir, pero si las transnacionales que nos demandan tienen razón, pues. exactamente. Imagínate ese tipo de defensa de un Pero si procurador. hasta él dice que no estuvo bien lo de que se les dé el vuelto a los Isaías, ¿cómo serían las cosas? Pues no, que no había cómo ocultar el sol con un dedo. Poderoso caballero y nada más que poderoso caballero, don dinero, mi estimado Pedro. Bueno, No hay a ver, otra. pero te insisto, regrésate un Vamos. poquito y cuéntanos, porque yo creo que esta es una perla. Estás haciendo con esta cuestión anecdótica, con esta cuestión de un caso puntual,
con revelaciones que en muchos casos están en la revista Vistazo, que están a la luz pública, a pesar de todo el esfuerzo que han hecho los medios, estás haciendo no una radiografía de la oligarquía ecuatoriana, sino una tomografía de alto contraste de cómo funciona la oligarquía ecuatoriana, cómo son las cloacas de la política, que vuelven a reflejarse ahora en estas filtraciones de los chats de Villavicencio. Y hay que acordarse, por cierto, que Vanegas es del mismo grupo, en su momento dijo, ¿no es cierto? Si quieren saber quiénes asesinaron a Villavicencio, que revisen el teléfono celular de Marta Roldós, Paula Romo, Patricio Carrillo, la dirección de Construye y la dirección de Gente Buena. Bueno, más allá de eso, porque esos celulares no se han topado, ¿no? Y otros también, mi querido Pedro. No nos olvidemos, mira, el ecuatoriano, penosamente, a veces tenemos la memoria muy corta, no te digo, tú eres de una memoria elefantiásica en realidad, mi querido Pedro. Pero hace poco, este otro delincuente de Pablo Celi hablaba de los chats entre él y la fiscal. Y la fiscal solo extrajo unos chats que le convenían a ella. Pero Pablo Celis reclamaba, no, señora fiscal, saque todos de lo que usted me decía a mí, de lo que yo le decía a usted. Y es lo mismo que Ese, dice Zurita ahora, ¿no? Que dice, no, no han de ser ciertos, es mentira, pero que saquen todo, que no, no, saquen no, no, todo. no. Yo digo que esos son un verdadero GDO, mi estimado Pedro. La viuda le denuncia, la viuda del extorsionador le denuncia a la hija del extorsionador. La hija del extorsionador le denuncia al íntimo del extorsionador, me refiero a Zurita. Así van, ya una vez que salieron los chats. Pero no, nadie ha dicho, ¿no? Que esos chats en realidad, o no lo pueden decir que son falsos. Lo que están hablando ahí es de que les denuncian por la filtración de los chats. Bueno, que se investigue también eso, pero tiene que investigarse esas noticias, crímenes que aparecen en ese rosario de delitos que hay ahí, pues. Bueno, Porque hay sobre ahí, todo porque Boscan está sacando inclusive los depósitos bancarios, ¿no? Que pero corroboran lo que todo, dicen los chats. y eso algún momento, yo me parece que que trabajó con Moreno Cuesta, hermano de Rafael Cuesta, de este Alfilo, peón de los Isaías, Santiago Cuesta Caputi. Santiago Cuesta, que es hermano de Rafael Cuesta, un peón de los Isaías también, ¿no? Desde la época de TC Televisión. Serví a un montón de esta gente, de esta gentuza en realidad, perdónenme la franqueza. Entonces, todo lo que se va develando en esos chats va a tener que investigarse necesariamente, mi estimado Pedro. Va a tener que investigarse. Hay delitos de toda naturaleza, desde cohecho, testaferrismo, evasión tributaria, bueno, una serie de chantajes, extorsiones, porque ya se sabe que a Villavicencio, y hoy se ha comprobado, que le pagaban, entre esos los Isaías, le pagaban para que calle y le pagaban para que hable, lo que a ellos les convenía, obviamente. Así se han manejado siempre. Así que no es ningún secreto, ni mucho menos, y eso también está Yo tengo que perfectamente confesar documentado. que yo en su momento le creía a Villavicencio cuando él era dirigente de los trabajadores petroleros hoy. Algunas veces inclusive fui a dar algunas conferencias allá invitado por él. Y fíjate lo que me estoy abriendo los ojos ahorita con esto Yo que se le, ve. yo, yo le conocía a Villavicencio, jamás fui su amigo, yo inclusive le senté en el banquillo de los acusados, le demandé, le denuncié más bien dicho, o más bien dicho, le acusé particularmente, porque tuvo la audacia, pagado por los Isaías, de pretender inventarse un tema en mi contra, ¿no? Como que a mí me habían hecho algún depósito en alguna cuenta de algún banco y todo era absolutamente falso. Entonces, como no pudo enfrentarme en los juzgados, ahí sí tembloroso y todo lo demás, tuvo que pedir disculpas públicas, disculpas dentro del juicio, y eso está perfectamente documentado y es público, porque se trató de un juicio penal. Entonces, todo lo que yo le digo de Villavicencio se lo dije a él en vida. Y lo que tú decías y hacías una reminiscencia, yo le conozco a este sujeto desde cuando confeccionaba unos pasquines ahí en una casa por El Dorado con Marcelo Larrea, hermano de Gustavo Larrea. Andaban juntitos ahí. Pero bueno, ese es otro tema, ya no voy a ahondar en ese asunto. Mira, mi estimado Pedro, tú me habías pedido respecto al salvataje bancario y, La GD. y a la GD. Entonces, en realidad, tú ya adelantaste también
toda esta debacle empezó ya por el año 94, ¿no? Acuérdate que antes teníamos esa ley de bancos, creo que es de 1948, Sí. la ley de bancos. Y La Ley luego, General de Bancos, que además fue la ley hecha general de por bancos. un economista medio progresista que se llamaba Robert Triffin o Robert Truffin, dependiendo de quién pronuncie, que era del Fondo Monetario Internacional. Y con Mira esa tú, ley, ¿no es cierto? Y con la ley de cambios internacionales, tuvimos casi 40 años de, bueno, más de 40 años, 45 años, 50 años de estabilidad, pues. claro, y tú conoces eso de memoria, no sería para ti la explicación, tú que has sido ministro de Estado y has estado en el Banco Central, entonces conoces perfectamente. Pero cuando empieza también esta debacle, año 1994, precisamente con Dajic, ¿no? Gobierno de Sixto Durán, que tú ya lo habías mencionado de alguna manera, cuando empezó también esta desregularización, ¿no? Sobre todo el tema de los créditos vinculados. Entonces, Y ¿cómo? ahora han regresado, fíjate que ahora No, pues, regresan justamente pero con la ahora han mal regresado llamada Ley de recargados Fomento Productivo. en esa ley de fomento productivo, pero recargados, mi estimado Pedro, porque antes por lo menos había un límite ahí, ¿no es cierto?, del Claro, antes patrimonio. era el límite de hasta el 6% de la propiedad del banco, ahora hasta el 25% de la propiedad Eh, del banco. Ya Imagínate, es un insulto a la imagínate, gente. es demencial, Pedro, Bueno, es hay documentos en el demencial. Banco Central y en la Superintendencia de Bancos del propio Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, que en su momento presionaron, chantajearon en realidad al país en 1994 para que adopte esta reforma de desregulación financiera de la Ley de Instituciones Financieras del 94, que reconocían su error y decían que fue imprudente y planteaban justamente la eliminación de cláusulas como la de los créditos vinculados, que obligaban a que haya una regulación prudencial en lo que tiene que ver con la facilidad de sacar plata a las offshore, que ahora también regresa, pero turbo, como bien mencionas vos, mejorado Recargado. con el sistema de la ley de fomento productivo. Es que Exactamente, exactamente. Y entonces, mira ahí la base del problema, en que estos banqueros captaban los recursos del público y se prestaban a ellos mismos. Se prestaban para sus empresas, los famosos créditos vinculados. ¿Cómo se prestaban? Se prestaban a 7 años plazo, 0% de interés. Es decir, los créditos iban gratis y no los pagaban. Entonces, mira toda esta debacle que se armó terminó en lo que debía, en lo que iba a terminar, pues, ¿no es cierto? En esta catástrofe bancaria y que, como siempre, El Salvador, el Estado ecuatoriano para salvar a estos banqueros corruptos, que nunca respondieron. Fue el Estado, fue todos los ecuatorianos, el dinero de todos los ecuatorianos, los que finalmente pagaron esta crisis bancaria y pagaron todo el atraco de los banqueros. Y ellos, bien, gracias. Cuando un gobierno honesto, no progresista como el del presidente Correa, solamente aplicó la ley, es que se pudo recuperar y se incautó algo de bienes de estos banqueros corruptos. Pero miren ahora, regresó Moreno Lazo y ya les devuelven los bienes. Es decir, clavados el Estado ecuatoriano con más de 8.000 millones de dólares de esa crisis bancaria del año 98-2000. ahora, Así esto de que, aquí es importante recalcar que esto significó mucho dolor, muertes, suicidios, las pérdidas de los ahorros de migración, una gran cantidad de ecuatorianos. Y para estos banqueros, ¿no es cierto?, terminaron comprándose islas completas en Miami. Son claro, la envidia de cara cortada, hombre, de Scarface. viven como reyesuelos en esas playas doradas en Miami, sacan el dinero de aquí, el dinero de estos banqueros y de empresarios, eso sí lo sacan al exterior, mientras los migrantes, los de esa crisis bancaria y los de ahora, son los que realmente mandan sus remesas, no sé, creo que son alrededor de 3.000 millones, una cosa así, pero los banqueros, en cambio, sacan por tonelada Un 50.000 sacrificio millones. terrible. Mira, ¿No? muy bien dices tú, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a Condenado a repetirla. repetirla, condenado a repetirla. Mira cómo es esa tragedia y cómo son esas paradojas también, ¿no? Los mismos migrantes, los que con sangre, sudor y lágrima han tenido que ir a otras lindes, fuera de las lindes patrias, para poder sobrevivir, mantener a sus familias, ahora son los que
no, son ellos los que nos han permitido seguir subsistiendo el tema de la dolarización y todo lo que se habla y que tú conoces perfectamente, mi estimado Pedro. Así que esta tragedia de los banqueros y concretamente de Isaías es un drama que ya lleva más de 4 décadas, como te he ido resumiendo, ¿no? En este iter criminis, es decir, en este camino del delito de Isaías, que nos tiene hasta el día de hoy sumido en lo que aparece en los chats de Villavicencio. Mira tú, hemos vuelto a repetir y seguimos, parece que, condenados a estos malos manejos y realmente también a estos malos gobiernos, mi estimado Pedro. Ahora, mira, yo ¿Cuál es creo que la es solución? muy ilustrativo el ir haciendo estos paralelos, ¿no? A ver, en el modus operandi. Vamos un poco resaltando algunos temas. Primero, en lo que tiene que ver con el sistema judicial. Cuéntanos cómo operaron entonces y cómo están operando ahora, qué logras tú vislumbrar, no solamente a través de los chats, sino que, porque los chats lo que hacen es revelar un poquito de la cuestión interna de algo que se venía sospechando de lo que se alcanzaba a ver en la superficie, ¿no? Esta destrucción institucional. ¿Cómo esto de aquí se dio también en los años, porque también en los años 90, cómo fue posible que hayan permitido durante tantos años que sigan cometiendo estas cosas cuando había las evidencias de que los bancos estaban mal, pero seguían engañando a la gente? ¿Cómo es que las autoridades, la academia, siguieron, los organismos internacionales permitieron que se siga perpetrando este latrocinio en contra del pueblo ecuatoriano hasta que ya fue demasiado tarde, para que no nos vuelva a repetir? Lamentablemente así es, Pedro, claro que no con la misma intensidad que vivimos ahora, pero también se dio en esas épocas, y ya te digo, poderoso caballero, don dinero. Así de simple. No, no es que antes todo era impoluto y que había por ahí un hecho aislado, en fin, no, no, también había corrupción. Sí, siempre ha habido corrupción, mi estimado Pedro, pero nunca como ahora, nunca como en estas épocas aciagas. Mira, otro tema que también hay que mencionarle al gobierno del presidente Correa. Mira cómo fue transformando la justicia, pero para bien, ¿no? Para bien, infraestructura. No, uno llegaba, yo te digo, te decía hace 40 años que piso juzgados, y se encontraba ahí en las secretarías, en los despachos de los jueces, con legajos de juicios que no se les podía ver a los funcionarios. Ahora se ven unas instalaciones decentes en las que tú puedes ir a litigar con altura, en fin, ¿no? Pero no son pues los edificios, no son las computadoras, son los seres humanos, mi estimado Pedro. Es ahí donde realmente fallamos, donde no escogemos bien a nuestros gobernantes, donde existen todas estas infiltraciones de estas mafias del narcotráfico que ponen a sus propios jueces y saben que si les pasa algo inmediatamente pues están en libertad, no cumplen las penas, en fin. Entonces, vivimos un caos total, absoluto. Y la única manera de revertir esto es ese voto que tenemos, el poder del voto para votar bien, no para seguir votando por estos eh, gángsters en realidad de la política, por esta derecha que ha contaminado todo, pero para destruir absolutamente todo, Pedro. No, debemos pensar, estamos cerca de unas próximas elecciones ya para febrero, y ojalá pues el pueblo reaccione, vea cómo estamos sumidos en la oscuridad absoluta, pero en todos los sentidos, no solo en el tema de la luz, sino en seguridad, en salud, en educación. Estamos realmente en soletas, hemos tocado fondo. Otra frase que se dice, pero esta vez sí creo que hemos tocado fondo y nos aproximamos, mi estimado Pedro, a un estado completamente fallido. Ahora, tú mencionas, nunca como ahora te da asco, decías, Sí, señor. entrar y pisar los juzgados, a pesar de que la infraestructura, las condiciones materiales están mucho mejor, la situación se ha deteriorado gravemente. ¿Qué deduces tú, digamos, de lo que ha sido explícito a lo largo de estos últimos años desde el gobierno de Moreno con la destrucción de la institucionalidad? ¿Qué deduces tú de las actuaciones de muchos de los jueces? Obviamente deben haber muchas excepciones. ¿Qué deduces tú de la acción de la fiscalía? ¿Qué deduces tú
de lo que dicen los chats de Villavicencio. ¿Cómo unimos los puntos? ¿Qué pistas nos das para entender hacia dónde se está moviendo esa cosa y dónde es lo que se topa a fondo? Porque en algún momento esto tiene que acabar, porque los propios abogados en algún momento tienen que decir, ya no pueden seguir más. Los mismos banqueros tienen que en algún momento decir, ya páreme la mano, es decir, ¿hasta dónde vamos a ir? La propia burguesía, los propios poderes fácticos, los militares, las embajadas, la iglesia, en algún momento tienen que decir, pare la descomposición en el país. ¿Cómo entiendes tú este proceso y cuáles podrían ser las fuerzas que traten de revertir o traten de resistir este tren hacia el abismo? Mira, Pedro, Simón Bolívar decía que nos tienen sometidos no tanto por la fuerza, sino por el engaño. Eso es, eso es. Esas palabras de Bolívar están permanentemente ahí. No nos someten por la fuerza, sino por el engaño. Cuando yo te decía que ya piso juzgados por 40 años, no me refería a que me da asco pisarlos por la infraestructura, sino por la gente que hace justicia. Porque también para mí está mal utilizado el administrar justicia. Se administra un banco, se administra una tienda, se administra un negocio. La justicia no se administra, se la hace, se da a cada quien lo que le corresponde. Si tú tienes la razón, pues el juez tiene que darte la razón en base a pruebas, no en base a coimas, no en base a dádivas. Entonces, eso es lo que a mí me da asco y a eso es a lo que me refería. En el tema de los chats de Villavicencio con la fiscal, son aún más Francisco repugnantes. Herrera Arauz también editorializa con la misma palabra asco una serie de entregas, ¿no? Para su público que creo que marcan un poco el estado de ánimo de muchos ecuatorianos, ¿no? No he escuchado a Francisco, me gustaría verlo algún momento, pero claro, eso es lo que nos produce y entiendo que Francisco también es abogado. No creo que ejerce, pero bueno. Sí, ese es el sentir de muchos abogados que hemos constatado cómo a través del tiempo se nos ha venido esta debacle. Nunca antes hemos estado así, mi estimado Pedro. Esos chats de la fiscalía en realidad son repugnantes, de la fiscal, no de la fiscalía, de la fiscal general, nada menos que de la fiscal general, haciendo de agente política de Guillermo Lazo, por ejemplo. No, ahí en unos entuertos entre Villavicencio y ella que nombra al presidente de la Comisión de Fiscalización, que esto sería mejor, en fin. Cuando se dio el tema de León de Troya, que tú también mencionaste, yo pensé que iba a arder Troya realmente aquí en el Ecuador, pero no pasó nada, no pasó nada. No, y Lazo, bien, gracias. Por ahí avanza el juicio en contra de su cuñado, de Danilo Carrera. No le traen, no le extraditan a, a Luque, me parece que es desde la Argentina. Ve, esa es la justicia selectiva de la fiscal. Ese ha sido el acabose de este país. Y obviamente súmale a eso, a esa actuación fiscal, a la actuación de los jueces. Mira, si a estos niveles estamos viendo los hechos que ya son más, que sobresalen más, ¿qué le pasa a la gente, a la gente humilde, a la que no tiene recursos para ir a litigar, ¿no? Para ir a litigar decentemente, porque para eso se necesita plata en una justicia que en la Constitución dice que es gratuita. Constitución que se la viola todos los días, todos los santos días, la Constitución es violada, mi estimado Pedro. ¿Qué pasa con esa gente? No. Entonces, cuando tú tienes un Estado de Derecho, la justicia es el pilar fundamental de ese Estado de Derecho. Si tú tienes un problema, tienes que acudir a un tercero imparcial que es el juez, para que te dé la razón o para que no te la dé, como te digo, en base a pruebas. Ese es un verdadero Estado de Derecho. Pero si tenemos la cloaca que tenemos ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Pero Únicamente que la ganen los juicios destrucción el que más. del sistema judicial implica también la destrucción del concepto de justicia y por tanto uno de los pilares también de la legitimación del orden social que favorece una contracultura precisamente del ascenso de estas bandas criminales que plantean, no desde lo político, no desde la comunidad, sino desde sus intereses particulares, una alternativa al poder establecido. Entonces, para muchos jóvenes, sobre todo los jóvenes de los segmentos más vulnerables de la población, jóvenes
que no han tenido, digamos, la posibilidad de ver las cosas en perspectiva, los cantos de sirena del gatillo fácil y del dinero fácil se vuelven un elemento fundamental en lo que sería la construcción de un horizonte que el sistema no les brinda. Es decir, no hay empleo, no hay posibilidades en la universidad, les maltratan, no hay atención médica, no hay atención en el sistema educativo. Y si encima de eso el sistema de justicia es por concepción sesgado, por concepción corrupto, no digamos que no hayan excepciones, pero se plantea un problema fundamental que es solamente la excepción la que permitiría que haya un juicio justo, digamos. Entonces yo lo que creo es que esta destrucción del sistema de justicia se vuelve disfuncional inclusive para las propias clases dominantes, porque ya ¿a dónde vamos? Es decir, no hay en quién confiar. Ya el sistema judicial se dio para precisamente evitar que las cosas se resuelvan en términos mafiosos, pues. Exacto. Mira, Pedro, el concepto más sencillo de justicia es el de Ulpiano, dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es todo. Dar a cada quien lo que le corresponde. Ese es el concepto de justicia de Ulpiano. Bueno, y Pero esto claro, para no que es vean, para que vean cómo se tejen las cosas, ¿no? Con Javier Echaide hicimos una exposición sobre el tema de los arbitrajes y él contaba cómo una transnacional alemana muy prestigiosa, la Merck, le demanda al Estado ecuatoriano, no por algo que ha hecho el Estado, sino porque un juez le ha dado la razón a la otra transnacional en un juicio particular, en un juicio comercial común y corriente. Es decir, si es que el juez le daba la razón a la Merck, ¿no es cierto? Igual la otra transnacional le demandaba al Estado ecuatoriano porque no le dieron la razón a ellos. ¿A dónde va a llegar el sistema judicial? Pero es que mira, Pedro, no es cuestión únicamente de leyes, porque hay una ley que habla sobre el derecho de repetición. ¿De repetición de quién? Del mal funcionario, como en el caso que tú expones, ¿no? De un juez contra quien el Estado debería repetir por el mal manejo en hacer justicia, o de cualquier funcionario en la función ejecutiva, qué sé yo. Porque esto no es un juego, pues, mi estimado Pedro. Claro. Quienes están en la cabeza, dirigiendo los estados, dirigiendo las riendas de un país, obviamente tienen que tener responsabilidades y responsabilidades supremas, tiene que ser Ah, un ejemplo. yo te No insisto, en pueden hacer lo términos de que... las fuerzas, a nivel de los sectores populares, de las movilizaciones indígenas, por ejemplo, las manifestaciones de los estudiantes, los pocos que salen ahora a manifestarse, de los correístas, se vuelve absolutamente cuesta arriba el asunto, pero yo te diría, no desde la perspectiva, nuevamente, no desde la perspectiva de la izquierda, del humanismo, de la fraternidad, desde la perspectiva del propio business. ¿Cómo van a ser las empresas, ¿no es cierto? Si están matando a la única posibilidad de resolver sus propios conflictos, los conflictos entre Exacto, las propias empresas. Cuando haya un conflicto entre grandes empresas, ¿no es cierto? ¿Cómo se resuelve ese conflicto aquí dentro del país? ¿Cómo haces? A ver, exacto. una vez que destruyes el sistema judicial, ya no hay un tercero confiable, no hay un tercero imparcial. Institucionalmente, ¿no es cierto? Estás destruyendo el orden establecido para la propia burguesía, para la propia oligarquía. ¿Qué le toca? Exactamente, Pedro, pero mira, tú hablas a esos niveles y yo me bajo al nivel más bajo, no de la gente humilde, no más bajo, de la gente humilde, ¿no es cierto? Que no tiene para solventar esto y va a donde un tercero imparcial, al que también le compran, al que también le compran. No, porque hay jueces de todo, hay de los grandes jueces a los jueces de cantones recónditos que ya vemos cómo sacan esas acciones de protección y todo por un billete. Todo está podrido, mi estimado Pedro. Está podrido, absolutamente. ¿Habrán las excepciones? Evidentemente que habrán. Pero ¿Y dónde están los colegios de abogados? ¿Dónde están las facultades de derecho, la academia, la academia? la academia, Qué ¿no? tristeza, ¿no? No, antes, en mi época, te hablo 30 años atrás, habían grandes foros, se discutían estos temas. No, no es que antes todo era impoluto, no, también había corrupción y Claro, hemos claro, visto, por ejemplo, el tema del caso Astrap, claro. donde unos jueces pillos, por el dinero, le dieron en un segundo juicio la razón a Isaías, cuando en un primer juicio, hasta en última instancia, tercera instancia, porque antes no había casación, era tercera instancia la última. Entonces, mira, también habían, pero eran casos aislados, digamos, ¿no?
Ahora es más generalizado todo. ¿Ya? Por eso es el asco que me produce. Cuando hablas de Estado fallido, ya no hablemos de la gente más pobre, ¿no? Que nunca ha sido la preocupación fundamental de la oligarquía, sino que hablemos inclusive de la propia oligarquía, que está haciéndose harakiri. Pero entonces, ¿a dónde llega esa gente, mi estimado Pedro? A retrocedernos siglos atrás y vamos a la ley del talión, Mm. al ojo por ojo, al No diente queda por otra. diente. ¿Qué otra queda, mi estimado Pedro? Bueno, y en Sí, ese marco, fíjate, yo creo que ese detalle que era a lo que un poco estaba convocando a conversar, justamente se puede enmarcar esta nueva característica que tiene como trasfondo un proceso de concentración y centralización del poder económico y su correlato con la concentración y centralización del poder político que está generando una situación que solo se veía en los casos paradigmáticos de Somoza, de Batista, de Trujillo, de Stroessner, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos viendo en el caso de Topic, ¿no? Es decir, no solamente que mueven cosas reservadas, dan razones de Estado para anular al candidato, sino que también se toman la venganza en el campo empresarial, en los contratos que tiene la familia. Y lo mismo se vio en el caso de un contrato mucho menor con las comidas de los privados de la libertad. Entonces, yo creo que se plantea una situación, ¿no es cierto?, en la que el Estado de Derecho de la burguesía, diseñado para favorecer a la burguesía, se está volviendo totalmente disfuncional. El Estado fallido es ese, no es el de Estado eso. fallido para los sectores populares. Pero mira, mi estimado Pedro, y pongamos otro ejemplo al canto, el de la vicepresidenta de la República. Yo no soy partidario de la vicepresidenta de la República. No, ni la conozco, ni me interesa conocerla, ni mucho menos. Pero lo que le han hecho es una atrocidad, es una salvajada, mi estimado Pedro. Entonces la pirámide de Kelsen en el Ecuador ya es otra. Ya no está arriba la Constitución o los tratados internacionales, sino el sumario administrativo. Eso no puede ser en un Estado de Derecho. Eso es de un Estado propiamente fallido. No hay más. Mira, yo en lo de la vicepresidenta al menos he visto unanimidad, absolutamente, excepto en el del gobierno, claro está, ¿no? Claro. Y de unos cacacenos por ahí, ¿no? Y de una ministra del Trabajo que se dice ser abogada, que se dice ser abogada. No, a una persona, a una mandataria elegida por votación popular, que le suspendan con un sumario administrativo. Pero eso no hay en ninguna parte del mundo, mi estimado Pedro. Bueno, Aquí y, en la- el y esto Ecuador, está en correlato con la destrucción del derecho internacional, ¿no? Ahí está el ataque a la Embajada de México, el secuestro de un asilado político, que además está en sincronización con los ataques, los bombardeos a legaciones diplomáticas en Damasco, en fin. Es decir, estamos hablando de una situación en la que no se trata solo del Ecuador, sino del imperio de nuevas fuerzas, tanto internas como internacionales que plantean una degradación civilizatoria, es decir, lo que antes fue la gran promesa de la modernidad capitalista, ahora se ha vuelto totalmente disfuncional. Y estamos regresando, como muy bien decías, a la ley del talión, a formas arcaicas del poder, mira, de la opresión, de mira, la dominación. recordando a Albert Einstein, porque ahora estamos ya un poquito, vemos una especie de inicio de una tercera conflagración mundial. Einstein decía que él no sabe cómo va a llevarse una tercera guerra mundial, pero lo que sí sabe es cómo va a ser la cuarta guerra mundial. Y la cuarta guerra mundial va a ser a piedras y palos. Claro, no sabemos cómo vamos a terminar. Entonces, en esta globalización, en todo lo que estamos viviendo, realmente es trágico, da pena, mi querido Pedro. Y cuando nos sumimos en la situación de nuestro país, realmente pues no nos invita ni siquiera a la esperanza, por más que tengamos ese espíritu, pero realmente estamos devastados, estamos devastados. Yo creo que vivimos aciagos momentos hoy en el Ecuador y sí, quizá la única esperanza que yo invito es a febrero, que tengamos un poco de salud mental, estudiemos un poquito la historia quienes no la han estudiado o que la repasemos por lo menos y votemos a conciencia. No más un gobierno de derecha aquí en este país. ¿Cuánto daño nos ha generado? ¿Cuánta tragedia estamos viviendo en carne propia, mi estimado Pedro, todos los ecuatorianos?
Te agradezco muchísimo. Ha sido una exposición exhaustiva de una cantidad de elementos muy ilustrativos, sobre todo para reflexionar. Una carga pesada nos queda, un sabor amargo en la boca, de saber cuál es la profundidad de este proceso de descomposición de las cloacas del Estado, pero me parece que ya es un paso adelante el poder identificar a los protagonistas precisamente de esa descomposición. Yo te agradezco mucho por tu coraje y que ojalá que tus palabras puedan resonar en algunas almas, ¿no es cierto?, que todavía están pensando en el futuro del país. Te agradezco muchísimo, Carlos. Honrado, honrado yo, mi estimado Pedro, discúlpame, tal vez aquí un poquito atropellado el tema, no tenía el sustento de mi oficina, tuve que venir volando por allá y así que desde mi casa he podido eh, batirme aquí con documentos y todo lo demás para estar contigo y realmente nutrirme más yo de tus conocimientos No, no. y por eso me siento muy honrado y agradecido, mi estimado Pedro. Siempre Un me gran tienes a la... abrazo, cuídate Un gran mucho. abrazo.